La ciencia cognitiva y el estudio de la mente. Para entender la ciencia cognitiva tenemos que saber qué es mente y qué es ciencia. El concepto de mente o estados mentales se caracteriza por poseer un contenido intencional representado internamente. Esto significa o constituye una representación cognitiva. Por ejemplo, las creencias, los deseos, los temores, los recuerdos y muchas cosas más, ¿no? El concepto de ciencia es todo lo que es demostrable, medible y aplicable, observable. Para entender un poco más, tenemos que relacionarlo con una arquitectura mental. La arquitectura mental realiza el procesamiento de la información y será responsable de las restricciones de la conducta del organismo. Son patrones de información que pueden ser representados en forma simbólica y esos mismos pueden ser manipulados. Por ejemplo, si a mí me dicen una manzana, yo pienso en la manzana, pero pueden ser manipulados de diferentes formas, por los tamaños, proporciones, colores, y el cerebro va haciendo una arquitectura, un procesamiento de información, lo cual puede ser representado de una forma gráfica. El estudio de la mente está orientado en dos factores, la filosofía especulativa y la filosofía de la mente. Lo especulativo es algo tradicional donde se estudian los componentes comunes, ¿no? Por ejemplo, si yo voy al cine y si a alguien no le gusta la película, pues opinará que no le gusta, le pregunto por qué, y se basa en hechos mucho más de repente que uno lo vive día a día. Pero la filosofía de la mente o la ciencia de la mente realiza especulaciones sobre la base de resultados, el trabajo científico. Sobre la mente ha dejado un territorio que ya no solamente es de los psicólogos, sino está abierto a muchas especulaciones. Hay muchas ciencias que ahora estudian la mente. Por ejemplo, las computadoras están compuestas por redes o una arquitectura que al nosotros ingresar un código nos bota un resultado. Entonces, algo así funciona en nuestra mente. El estudio de la mente bajo el enfoque científico se da en un contexto de la observación y la experimentación y por contrayente se genera una hipótesis acerca de la estructura de las funciones mentales, ¿no? Como les indiqué, científicamente tenemos que ser observados, ser experimental y dar una tesis o una hipótesis de sustentación. La mente humana tiene muchas funciones, entre ellas recibir, almacenar, recuperar, transformar, transmitir todas las informaciones que llegan hacia el cerebro. Todas esas operaciones son llamadas como un sistema computacional o de procesamiento de información, ¿no? Por eso que las computadoras son procesadores de información en realidad y están basados en el contexto de la arquitectura mental. El proceso de información permite realizar respuestas sistemáticas frente a algunas variedades de condiciones del ambiente. También el proceso de información tiene un carácter representacional, puede ser descrita formalmente. Los científicos procuran describir los principios y explicaciones generales y fundamentar el procesamiento de la información, ¿no? Por consiguiente, podemos decir que la ciencia cognitiva es una forma de abordar el antiguo problema de la naturaleza, del conocimiento humano, por medir, observar y experimentar la medición. El conocimiento humano actúa como un procesador de información, lo cual conduce a la concepción de la computadora como modelo de pensamiento. Actualmente la ciencia cognitiva continúa con la tarea de explicar de un punto científico la naturaleza de los fenómenos psicológicos y de la mente humana. Y pues que todo esto de la mente, del estudio de la mente, tiene que ver mucho con la gerencia de una empresa. Pues sí, porque todos nosotros pensamos, procesamos la información de manera distinta. Cada persona tiene su manera de procesar. Y pues ahí viene el estudio del neuromarketing, de cómo los gerentes toman decisiones basados en sus criterios, basados en informaciones
y cómo piensa el cerebro humano. ¿No? El neuromargen es otra rama, otra ciencia, que son las nuevas competencias del desarrollo en el management del presente siglo. Parte de un universo cuántico donde la energía es el centro que lo mueve todo. Y en consecuencia a la causa principal de lo que nos sucede. Los aspectos materiales pasan a un segundo plano. Entonces, todo se mueve a base de energía, de un centro. Y ese centro es el cerebro. El cerebro da las informaciones pertinentes para que un gerente de una empresa o de una organización tome las buenas decisiones. El propósito de este avance profesional, introducido como neuromargen, es dotar a la gestión de la empresa de un nuevo enfoque, recubriendo el territorio neurológico y emocional, en busca de nuevas armas para lidiar con lo que no ve claro a priori. ¿No? Entonces el neuromargen tiene muchas amplitudes o pensamientos, ¿no? Una amplitud horizontal que está compuesta muy vinculada con el desafío de ampliar la forma de percibir la realidad, ¿no? Más del 80% de los percibimos está en función de nuestras creencias internas y prejuicios formados culturalmente, ¿no? El pensamiento paradójico, ¿no? Que puede definir una forma de pensar que contradice a las ideas generales aceptadas como válidas en un determinado contexto. Mantener una alta energía vital, conocimiento intuitivo, ¿no? Muchas veces las decisiones que se toman, ¿no? Son intuitivas y claro, obviamente respetando las informaciones, ¿no? Los enfoques informativos o las datas o indicadores que uno recibe, ¿no? Pero muchas veces no mucho nos vamos a la recopilación de dicha información, no vemos mucho la recopilación, pero sí mucho los datos o los indicadores, ¿no? La impecabilidad, ¿no? La mente mediante esta competencia, el líder empresarial desarrolla la toma de decisiones responsables, ¿no? Entonces podemos ver que la ciencia cognitiva y el neuromanagement están muy conectados, ¿no? Porque la ciencia cognitiva o el estudio de la mente estudia cómo pensar, cómo relacionar, cómo va el pensamiento, cómo medir ese pensamiento, y el neuromanagement lo va relacionando con la gerencia de las organizaciones. Bueno, eso es todo. Gracias.